Enseguida fue en busca de un pedazo de papel secante que puso en la palma de su mano, y tras pronunciar unas palabras para lograr el perdón de la joven, puso la garra del gato sobre el papel y con sus uñas trazó unas líneas. El orgulloso gato pareció quedar muy resentido por aquella familiarización y quiso retirar la pata. Eso es lo que deseaba el doctor, pues así trazó 7 líneas sobre el papel. La señorita Trelawney se llevó a su gato, y en cuanto estuvo de regreso, observó. Es muy raro lo que ocurre. La primera vez que traje a Silvio aquí para mostrárselo a papá, hizo lo mismo que ahora. Se subió a la mesa y trató de arañar a esa momia. Esta fue la causa de que mi padre se enojara y decretase el destierro contra el pobre Silvio. Pero como agradecimiento a la promesa que yo presté, consintió que continuase en la casa. Durante la ausencia de la joven, el doctor Winchester retiró el vendaje de la muñeca del herido. Se veían claramente los 7 cortes rojos, y el doctor, doblando el papel secante, acercó a los arañazos de la carne los grabados en aquel, y al mismo tiempo nos llamó con un ademán. Ambas señales coincidían exactamente, de modo que todos comprendimos muy bien sus palabras. Mejor hubiese sido que maese Silvio no faltase a su palabra. Todos guardamos silencio hasta que la señorita Trelawney dijo: «¿Pero Silvio no estuvo anoche en esta habitación?» «¿Está usted segura? ¿Podría demostrarlo en caso necesario?» «Sí, señor. Estoy segura, aunque resultaría difícil de probar. Silvio duerme en el cesto, en mi cuarto. Anoche recuerdo que lo acosté como de costumbre. Esta mañana yo misma lo saqué del cesto. Además, no lo vi por aquí, pero tal vez eso se deba a que mi preocupación por el estado de mi padre me impidió notar su presencia». «En fin, por el momento no hay necesidad de probar nada», dijo el doctor. «Por otra parte, cualquier gato del mundo es capaz de limpiarse rápidamente la sangre que pueda tener en sus garras». «Ahora que pienso mejor en eso», exclamó la señorita Trelawney, «no puede haber sido Silvio el que hirió a papá. Cuando yo oí el primer ruido tenía la puerta de mi cuarto cerrada y también lo estaba la de mi padre. Al entrar aquí ya estaba herido, de modo que la cosa ocurrió antes de que Silvio pudiese huir». El argumento era irrefutable y el doctor exclamó en tono humorístico: «¡Absuelto! Además ofrezco mis disculpas a maese Silvio, aunque todavía ignoro por qué está tan irritado con esa momia. ¿Hace lo mismo con las demás de la casa? Supongo que hay muchas, porque vi algunas en el hall al llegar». «Hay muchas», contestó ella, «de tal modo que a veces ignoro si estoy en una casa particular o en el Museo Británico. Pero Silvio no se preocupa nunca de ellas, a excepción de esta, quizá porque se trata de la de un animal y no de un ser humano». «Tal vez sea de un gato», observó el doctor mientras se ponía en pie para examinar mejor la momia. «Sí», añadió, «es de un gato, y muy bonito. Si no hubiera sido el animal favorito de alguna persona de elevada categoría, no habría recibido tantos honores. Fíjense ustedes. Está encerrado en una caja pintada y tiene los ojos de obsidiana, como en las momias humanas. Es extraordinario que los animales se reconozcan así. Aquí tenemos un gato muerto, quizá desde 3 o 4 mil años atrás, y otro gato de distinta raza, en lo que prácticamente es otro mundo distinto. Se dispone a atacarlo como si estuviese vivo. Si usted me lo permitiese, señorita Trelawney, quisiera hacer un experimento con su gato». Y en vista del mudo asentimiento de la joven, el doctor añadió: «Desde luego, le prometo no hacer el menor daño al pobre Silvio. Más bien habrá que compadecer a otro gato». «¿Cuál?» «No hay de qué alarmarse, señorita. Simplemente traeré la momia de un gato y veremos si al ponerla delante de Silvio, éste tiene también deseos de atacarla. Así sabremos si siente antipatía general por los felinos momificados o solamente por el que está aquí». La señorita Trelawney dio su conformidad al proyecto del doctor y todos nos quedamos en silencio, examinando aquella extraña habitación tan llena de momias y objetos antiquísimos. Allí no se percibía otra cosa que un olor muy particular, que casi podría calificarse de egipcio, compuesto por toda una serie de aromas y resinas, hasta distinguirse una fragancia tan especial
que no se hallará una igual en otra parte. Me abandoné a mis ensueños y por unos instantes estuve sumido en ellos, quizá influido por el olor que percibía en aquel extraño dormitorio. Y de pronto se me ocurrió una idea, que casi podía calificarse de inspiración. Si yo sentía tanto la influencia de aquel olor, no podría darse el caso de que el herido, que se había pasado largas horas durante muchos años en aquel mismo lugar, se hubiese sentido afectado poco a poco hasta el punto de... De nuevo volví a refugiarme en mis pensamientos y comprendí que eso no podía ser. Me convenía tomar las necesarias precauciones para permanecer despierto y a salvo de toda influencia extraña. La noche anterior solo dormí unas horas y la actual tenía que pasarla en claro. Sin comunicar mi intención a nadie, para no aumentar la inquietud de la señorita Trelawney, abandoné la habitación y salí de la casa. No tardé en encontrar una farmacia, donde adquirí una mascarilla para poder respirar sin inconvenientes en la atmósfera más cargada. Volví a penetrar en el dormitorio a las 10 de la noche. El doctor se disponía a marcharse. La enfermera lo acompañó hasta la puerta de la estancia para recibir las últimas instrucciones. La señorita Trelawney estaba sentada al lado de la cama y el sargento se hallaba a corta distancia. Cuando la enfermera Kennedy se reunió con nosotros, quedamos en que velaría hasta las 2 de la madrugada, hora en que sería relevada por la señorita Trelawney. Así, de acuerdo con las instrucciones del herido, siempre habría un hombre y una mujer en la habitación. Y como las guardias se relevarían solamente por mitad, nunca habría una serie de guardianes nuevos para evitar la posibilidad de que ocurriese algo raro. Yo fui a tenderme en el sofá de mi propia habitación, después de ordenar a un criado que me llamase a las 12, y pocos minutos después estaba profundamente dormido. Al despertar, tardé unos segundos en recobrar la conciencia, pero aquel breve descanso me hizo mucho bien. Me lavé la cara y me dirigí a la habitación del enfermo, andando muy despacio. La enfermera estaba sentada al lado de la cama, inmóvil y vigilante. El detective se había acomodado en un sillón, sumido en la sombra. No se movió, y cuando me acerqué a él, me dijo en voz baja y ronca, «No hay novedad». Yo le contesté que había finalizado su tiempo de guardia y que podía acostarse hasta las 6, lo que al parecer le satisfizo mucho. Una vez en la puerta se volvió hacia mí y explicó en voz baja, «Tengo un sueño ligero y nunca me separo de mis pistolas. Cuando salga de aquí y no note ya este olor, tendré la cabeza más despejada». Al parecer, había experimentado también una extraña somnolencia. Pregunté a la enfermera si quería algo, y noté que en su regazo guardaba un frasco de vinagrillo. Eso me daba a entender que también sintió la misma influencia que tanto me había afectado. Contestó que no necesitaba nada, pero que me lo comunicaría si fuera preciso. Y como yo deseaba que no se fijase en mi mascarilla, fui a sentarme en el sillón que había en la sombra, situado de espaldas a la enfermera. Allí me puse la mascarilla y me tendí cómodamente. Durante largo rato me entregué a mis pensamientos y de nuevo sucumbí ante aquel olor egipcio, aunque entonces no lo percibía con tanta intensidad como antes, pues la mascarilla cumplía bien su cometido. Aunque no recuerdo que me hubiese dormido, ni tampoco me diese cuenta de haberme despertado de mi letargo, el caso es que tuve una visión o un sueño. No lo sé a punto fijo. Continuaba en la misma pieza, sentado en el sillón. Llevaba puesta la mascarilla y me di cuenta de que respiraba muy bien. La enfermera seguía sentada en su silla, de espaldas a mí. Permanecí inmóvil y el herido se movía tan poco que se le hubiera podido tomar por muerto. Aquella habitación estaba sumida en el mayor silencio. Fuera pude oír los ruidos de la ciudad, las ruedas de un coche, el grito de un trasnochador y el eco lejano de silbidos en un paso de trenes. La luz era mortecina y casi servía más para atenuar la claridad que para alumbrar. La pantalla de seda verde de la lámpara parecía una esmeralda vista a la luz de la luna. El cuarto estaba lleno de sombras que al parecer se movían. Me pareció percibir un sonido muy débil, como maullidos de gato,
el roce de una tela y el leve choque de dos metales. Yo estaba casi sumido en un trance. Por fin, como en una pesadilla, me di cuenta de que estaba dormido y de que ya no era dueño de mi voluntad. 4. La segunda agresión. El espectáculo que contemplé tenía todo el horror de una pesadilla, pero con la añadidura de que era real. La habitación estaba igual que antes, exceptuando que había desaparecido su aspecto sombrío ante las muchas luces encendidas, por lo cual todo cuanto en ella había era visible. Al lado de la cama desocupada estaba la enfermera en la misma actitud que antes, es decir, erguida en el sillón. Había puesto una almohada detrás de su cabeza, pero su cuello estaba embarado, como si estuviese sumida en un sueño cataléptico. Parecía haberse convertido en una estatua. En su rostro no había ninguna expresión de horror o miedo, como podría haberse esperado. Sus abiertos ojos no manifestaban extrañeza o interés. Era simplemente una existencia negativa, cálida, plácida y que respiraba. Pero por lo demás, no se daba cuenta del mundo que la rodeaba. La ropa de la cama estaba desordenada como si hubiesen retirado al paciente sin apartarla antes. Una punta de la sábana superior llegaba al suelo, y cerca de ella se veía uno de los vendajes que el doctor puso en la herida de la muñeca. Otros dos estaban en el suelo, algo más lejos, como si indicasen el rastro hacia donde yacía el herido. Este se hallaba casi en el mismo sitio donde se le encontró la noche anterior, o sea, al pie de la caja de caudales. También el brazo izquierdo se dirigía hacia el arca, pero había sido víctima de un nuevo ataque. Alguien llevó a cabo la tentativa de cortarle el brazo cerca de la cadena de oro que sostenía la llavecita. El desconocido cogió de una manoplia de la pared un pesado kukuri, es decir, un cuchillo de hoja sinuosa que usan los gujas y otras tribus montañesas de la India, y aquella arma sirvió para cometer la nueva agresión. Era evidente que, en el momento de herir, el golpe fue interrumpido, porque solamente la punta del cuchillo, y no el filo, había seccionado la carne. De todos modos, el lado exterior del brazo quedó cortado hasta el hueso y la hemorragia era intensa. También la primera herida había sido abierta de nuevo y de un modo terrible, de tal manera que, por uno de los cortes, se expulsaba la sangre a impulsos de los latidos del corazón. Al lado de su padre estaba arrodillada la señorita Trelawney, cuya camisa de noche aparecía manchada por la sangre sobre la que se había arrodillado. En el centro de la estancia había al sargento Dow, en mangas de camisa y sin calzado, que se ocupaba en cargar de nuevo su revólver, aunque de un modo maquinal. Tenía los ojos enrojecidos, abotargados, y al parecer estaba despierto a medias, como si no se diese cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Y ante la puerta se habían reunido varios criados llevando linternas. Al ponerme en pie para ir donde estaba la señorita Trelawney, ésta levantó los ojos y al verme dio un chillido. Se incorporó y me señaló. Nunca olvidaré su extraña expresión y el raro aspecto que ofrecía descalza y cubierta únicamente por una camisa ensangrentada. Creo que me había dormido y que la misma influencia que ejerció su afecto en el señor Trelawney, en la enfermera y en menor grado en el sargento, no me había causado ninguna impresión. La mascarilla me resultó muy útil, a pesar de que no pudo evitar la tragedia cuyas pruebas se ofrecían, palpables, a mis ojos. Ahora comprendo el espanto que mi aspecto debió causar. Llevaba todavía la mascarilla que me cubría la boca y la nariz, y mi cabello estaba revuelto. Al presentarme así ante aquella gente aterrorizada, debía tener un aspecto horroroso. Por suerte, lo advertí a tiempo para evitar otra catástrofe, porque el detective, aún medio dormido, me apuntó con su revólver y se disponía a disparar, en el momento en que me quité la mascarilla y le grité que se detuviese. Él obró maquinalmente, pero al fin eludí el peligro. El alivio de aquella situación tensa llegó de un modo inesperado y sencillo. La señora Grant, al advertir que su señorita solo llevaba una camisa de noche,
fue en busca de una bata y se la puso sobre los hombros. Este sencillo acto nos devolvió a todos la presencia de ánimo. Dando un largo suspiro, nos dedicamos a lo que era más urgente, es decir, a restañar la sangre del herido. Y al verlo me alegré, porque la hemorragia demostraba que el señor Trelawney no había muerto. La lección de la noche anterior no fue inútil, pues todos sabíamos ya cómo actuar en aquel caso. Pocos segundos después hicimos un torniquete, y en el acto se envió a un criado en busca del doctor, mientras los demás sirvientes desaparecían para vestirse convenientemente. Tendimos al señor Trelawney en el sofá, donde estuvo la noche anterior, y en cuanto hicimos por él todo lo posible, nos ocupamos de la enfermera. A pesar de toda aquella agitación, no se había movido siquiera, sino que seguía allí, sentada y rígida, respirando con suavidad, naturalmente, y con plácida sonrisa. Con toda evidencia, era inútil hacer nada en su favor hasta que llegase el médico. Mientras tanto, la señora Grant se llevó a su ama y la ayudó a vestirse. Al poco rato, volvió la señorita Trelawney con bata y zapatillas y las manos limpias de sangre. Estaba mucho más tranquila, aunque temblaba, y su rostro aparecía mortalmente pálido. Tras haberse fijado en la muñeca de su padre, mientras yo sostenía el torniquete, dirigió una mirada circular por la estancia para detenerla sucesivamente en cada uno de nosotros, pero sin que esto, al parecer, le diese el menor consuelo. Entonces le dije para tranquilizarla: «Ya estoy bien del todo, solo me había dormido». «¿Que se durmió usted mientras mi padre corría peligro?», exclamó ella. «Creí que estaba vigilándolo». Yo comprendí la justicia de su reproche y contesté: «Solo estaba dormido. Comprendo que hice mal, pero sin duda aquí ocurren cosas raras. Y si no hubiese tomado la precaución de ponerme la mascarilla, quizá me hallase ahora como la enfermera». Ella volvió rápidamente los ojos hacia la extraña figura de la señorita Kennedy y se apresuró a replicar: «Perdóneme, no quise ofenderle, pero estoy tan asustada que no sé lo que digo. Oh, es espantoso. A cada momento temo que suceda algo horrible». «No se preocupe usted por mí», contesté, «porque no lo merezco. Estaba de guardia y sin embargo me dormí. La única excusa que puedo dar es la de que no tenía intención de abandonarme al sueño y que me esforcé en evitarlo, pero no pude. Además, la cosa ya no tiene remedio. Quizá algún día lo comprenderemos todos. Ahora procuraremos tener alguna idea acerca de lo que ha ocurrido. Dígame usted todo lo que recuerde». «Yo estaba dormida», contestó ella, «y de repente desperté con el horrible presentimiento de que mi padre corría gran peligro. Me puse en pie de un salto y entré aquí. Estaba todo muy oscuro, pero sin embargo, al abrir la puerta, pude descubrir a mi padre tendido en el suelo y al pie del arca como la primera noche. Sin duda estuve por un momento enloquecida». Se interrumpió, estremeciéndose, y yo miré al sargento Dow, que todavía empuñaba el revólver. Y sin abandonar el torniquete, exclamé: «Ahora, sargento Dow, díganos usted contra quién disparó». El policía pareció hacer un esfuerzo sobre sí mismo, gracias al hábito de la obediencia, y al notar que había criados en la habitación, replicó: «Quizá sería mejor, señor, que diésemos permiso a los criados para que se retiren». Yo incliné la cabeza en señal de conformidad, y los criados se apresuraron a salir, aunque lo hicieron de mala gana. El detective empezó a explicarse. «Creo que será mejor darle cuenta de mis impresiones y no de mis actos. Me dormí a medio vestir, tal como estoy ahora, con un revólver debajo de la almohada. Esta es la última cosa que recuerdo. Ignoro cuánto tiempo pasó. Había apagado la luz eléctrica y de pronto me pareció oír un grito. Sin embargo, no estoy seguro, pues aún estaba atontado por el sueño. En el acto, mis ideas se reconcentraron en el revólver. Lo empuñé, salí al descansillo, y al oír que alguien pedía socorro, entré aquí. La estancia se hallaba a oscuras, pues se había apagado la lámpara que hay junto a la enfermera, y la única luz procedía del descansillo y entraba por la puerta.
La señorita Trelawney estaba arrodillada en el suelo, al lado de su padre, y gritaba algo. Creí ver que se movía algo ante la ventana, y sin pensarlo bien, y aún somnoliento, disparé. Aquello se movió hacia la derecha entre las dos ventanas, y volví a disparar. Entonces se levantó usted del sillón con la cara cubierta por la mascarilla, y como yo no la reconocí, casi estaba dispuesto a pegarle un tiro. ¿Acaso me confundió usted con aquella cosa contra la cual disparó? ¿Qué era? Lo ignoro, señor, contestó el detective. No tengo la menor idea de lo que podía ser. Quizá fue cosa de la imaginación. Además, todavía no estaba del todo despierto. Muy bien, sargento. Su impulso se explica perfectamente. Y además, dada la ocasión y la influencia que esta habitación ha ejercido sobre la enfermera y sobre mí mismo, no podía usted detenerse a meditar sus actos. Pero ahora veamos dónde estaba usted y dónde me sentaba yo. Así podremos fijar la dirección de los dos tiros. Rogué a la señora Grant que se encargara del torniquete. Fui a situarme donde me indicaba el detective y miré hacia el lugar que me señalaba. Hecho esto, me acerqué a aquel lugar siguiendo el camino de la bala. Precisamente detrás de mi sillón había una alta vitrina y la puerta de cristales estaba rota. ¿Sabe usted si fue este su primer tiro o el segundo? El segundo, señor, porque el primero fue hacia allá. Se volvió un poco hacia la izquierda, hacia el lugar en que estaba el arca. Siguiendo el movimiento de su mano, llegué a la mesa baja, donde, entre otras curiosidades, se hallaba la momia que despertó las iras del gato. Tomé una bujía y no me costó encontrar la señal de la bala. Había roto un pequeño vaso de cristal y una taza de basalto negro exquisitamente grabada con numerosos jeroglíficos. Las líneas del grabado estaban llenas de una especie de cemento verde, y todo el objeto estaba pulimentado, de modo que ofrecía una superficie lisa. La bala, aplastada contra la pared, se hallaba sobre la mesa. Me dirigí entonces a la vitrina. Con toda evidencia, contenía valiosos objetos, entre los que pude ver algunos grandes escarabajos de oro, ágatas, jaspe verde, amatista, lapislázuli, opal, granito y porcelana de color verde azulado. Por suerte, ninguno de aquellos objetos fue tocado por la bala, la cual atravesó la parte superior de la vitrina sin causar mayor estropicio que romper el cristal. Me fijé en la extraña colocación de los objetos que había en el estante de la vitrina. Todos los escarabajos, sortijas, amuletos, etc., estaban dispuestos en una línea ovalada alrededor de una miniatura de oro grabada con gran maestría, y que figuraba un dios con cabeza de gavilán, coronado por un disco y algunas plumas. Pero no me entretuve en mirar mejor, porque otros asuntos solicitaban mi atención, aunque me prometí hacer un registro minucioso en cuanto tuviera tiempo. Aquel extraño olor egipcio saturaba los objetos de la vitrina, pues debido a la rotura del cristal, se percibía con mayor intensidad. En esas observaciones ocupé muy pocos minutos, y me asombró el ver que, por las rendijas de la ventana, aparecía ya la luz de la aurora. Después, volví a encargarme del torniquete, y la señora Grant levantó las cortinas. Así continuó la situación hasta el momento en que llegó el señor Winchester, jadeando a causa de la prisa. Solo nos hizo una pregunta. ¿Alguno de ustedes puede decirme cómo se ha causado esta herida? Y al notar que todos meneábamos la cabeza, no tardó en curar al señor Trelawney. Por un instante, se fijó en la inamovilidad de la enfermera, pero hasta que hubo ligado las arterias y curado por completo la herida, no pronunció una palabra, exceptuando las que nos dirigió para pedir alguna cosa. Luego preguntó a la señorita Trelawney, «¿Qué me cuenta usted de la enfermera Kennedy?» «Nada puedo decirle. Cuando entré aquí, a las 12:30 de la madrugada, la encontré exactamente como está ahora. No le hemos hecho variar de posición y ni siquiera le sobresaltaron los tiros del sargento». «¿Tiros? ¿Acaso han descubierto ustedes al autor de esta nueva agresión?» «No hemos descubierto nada», contesté. «Yo estaba aquí de guardia con la enfermera.
y al instante le hice un relato detallado de todo lo que había sucedido. De modo, observó el doctor Winchester, que por ahora todo sigue envuelto en el mismo misterio. Sí, señor, contesté. Mejor será, dijo el doctor volviéndose a la señorita Trelawney, que llevemos a la enfermera a otra alcoba. Supongo que no habrá ningún impedimento. No, señor. Señora Grant, vea usted si está dispuesta a la habitación de la señorita Kennedy, y llame a 2 hombres para que la lleven allá. La señora Grant salió inmediatamente y poco después volvió diciendo: La habitación está preparada y los criados aguardando. En cumplimiento de sus órdenes, entraron 2 sirvientes y levantando el rígido cuerpo de la enfermera, bajo la vigilancia del doctor, la sacaron de la estancia. La señorita Trelawney permaneció de guardia conmigo y la señora Grant salió con el señor Winchester hacia la habitación de la enfermera. Una vez solos, la señorita Trelawney se acercó a mí y tomándome las 2 manos dijo: Espero que no me guarde usted rencor por mis palabras. Ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Yo me limité a estrechar sus manos y a besárselas con el mayor respeto. Después me acerqué al sofá y miré al señor Trelawney. Gracias a la luz de la aurora era ya más intensa la iluminación de la estancia. Y al contemplar aquel rostro blanco como el mármol, severo, firme y frío, comprendí que allí había algún profundo misterio independiente de todo cuanto ocurriera en las últimas 26 horas. Aquel ceño fruncido indicaba algún firme propósito. Su frente amplia y alta demostraba un razonamiento decidido, y la ancha barbilla y mandíbula poderosa intensificaban todavía aquella impresión. Mientras miraba, empecé a sentir aquellas ideas imprecisas que me anunciaban la proximidad del sueño. Resistí con toda mi energía, esfuerzo que me resultó aún más fácil cuando la señorita Trelawney se acercó y apoyando la frente en mi hombro, empezó a llorar en silencio. Eso despertó mi virilidad. No pronunciamos una sola palabra, pero sin embargo, nos comprendimos muy bien, y ella no se retiró cuando yo, con gesto de protección, rodeé sus hombros con mis brazos, tal como solía hacer con mi hermanita años atrás, cuando en algún apuro infantil acudía a mí para que la consolase, pero todavía con mayor deseo de protegerla. Retiré mi brazo al oír los pasos del doctor que se aproximaba. Una vez dentro de la pieza, el doctor contempló al paciente y dijo: Hay gran parecido entre el sueño de su padre y el de la enfermera Kennedy, así que debemos suponer que ambos han sido víctimas de la misma influencia. Sin embargo, en la enfermera el coma no parece intenso. Por esto creo que, para devolverle el sentido, podremos hacer algo más que por su papá. La he situado cerca de una corriente de aire y ya ha dado algunas débiles señales de que se halla en una especie de desmayo normal. Ha disminuido la rigidez de sus miembros y su piel es más sensible al dolor. Pues, ¿cómo se explica, pregunté, que el señor Trelawney continúe en la misma insensibilidad y, sin embargo, su cuerpo no esté rígido? No puedo contestar a esto. Este problema lo resolveremos dentro de unas horas o después de algunos días. Sin embargo, será para todos nosotros una lección utilísima de diagnosis. Durante toda la mañana, el doctor iba de un dormitorio a otro, observando ansioso a los 2 pacientes. Recomendó a la señora Grant que se quedase al lado de la enfermera, mientras la señorita Trelawney o yo, y casi siempre ambos, estábamos con el herido. A pesar de eso, los 2 pudimos bañarnos y vestirnos, y durante nuestro desayuno, el doctor y la señora Grant acompañaron al señor Trelawney. El sargento Dow se dirigió a Scotland Yard para dar parte de lo ocurrido durante la noche, y más tarde fue al cuartelillo para obtener ayuda de su compañero Wright. En cuanto regresó, creí adivinar que le habían amonestado por disparar en la habitación del enfermo, o quizá por haberlo hecho sin causa justificada. Así me lo dio a entender su observación. A pesar de todo, señor Ross, la buena fama sirve de algo. Aún tengo permiso para usar revólver. Aquel día estuvo lleno de ansiedad. Al anochecer, la enfermera Kennedy mejoró tanto que ya no se observaba ninguna rigidez en sus miembros.
Seguía respirando lenta y regularmente, pero la expresión inmóvil de su rostro desapareció para tomar el aspecto del sueño. El doctor Winchester compareció por la tarde con otras 2 enfermeras, una de las cuales tenía que cuidar a la señorita Kennedy y la otra al señor Trelawney. Ya por la tarde habían dormido varias horas a fin de llevar a cabo su servicio nocturno. Convinimos en que la señora Grant estaría de guardia hasta las 12. Luego la relevaría la señorita Trelawney. La nueva enfermera permanecería en la habitación de esta última y cada cuarto de hora haría una visita a la habitación del enfermo. El doctor se quedaría hasta las 12, hora en que yo entraría de guardia. Uno u otro de los detectives permanecería toda la noche en las cercanías de la habitación y llevaría a cabo visitas periódicas para cerciorarse de que no había novedad. Así se vigilaría a los que estaban de guardia y se evitaría la posibilidad de sucesos semejantes a los de la noche anterior. En cuanto se puso el sol, la ansiedad se apoderó de nosotros, y cada uno se preparó para la vigilia. El doctor Winchester y la señorita Trelawney imitaron mi ejemplo, poniéndose mascarillas, y así empezó la noche. 5. Más instrucciones raras. Cuando a las 11:30 salí de mi cuarto, vi que todo seguía igual en el dormitorio del paciente. La nueva enfermera ocupaba el sillón en que la señorita Kennedy se sentó la noche anterior. A corta distancia, entre la cama y el arca, vi al doctor Winchester, despierto y atento, aunque ofrecía un raro aspecto con su mascarilla. Al llegar a la puerta oí un ligero ruido, y volviéndome, pude ver al nuevo detective, que después de hacer un ademán, se retiró en silencio. Así, ninguno de los que vigilaban se vería vencido por el sueño. Me senté en la parte exterior de la puerta y, como es natural, mis pensamientos se concentraron en los sucesos de las horas anteriores. Cuando más distraído estaba, se abrió la puerta y apareció el doctor Winchester quitándose la mascarilla. «Me marcho», dijo. «Volveré mañana temprano, a no ser que me llamen ustedes. Pero al parecer todo va bien». Se acercó entonces el sargento Dow, que entró en la estancia para ocupar el asiento del doctor. Yo permanecí fuera todavía, pero a cada pocos minutos miraba al interior, pese a que la estancia estaba muy poco iluminada. Segundos antes de las 12 de la noche salió la señorita Trelawney de su cuarto, y antes de dirigirse al de su padre, fue a visitar al de la enfermera Kennedy. Volvió 2 minutos después, al parecer más animada. Llevaba en la mano su mascarilla, y antes de ponérsela, me preguntó si había ocurrido algo nuevo. Yo le contesté que no, y en cuanto ambos nos pusimos nuestras respectivas mascarillas, penetramos en el dormitorio. El detective y la enfermera se pusieron en pie, y nosotros ocupamos sus sitios. En la habitación había muy poca luz. Cada 15 minutos me levantaba para observar al paciente y pude notar que su hija me miraba con la mayor atención. Con idéntico intervalo, uno de los 2 detectives se asomaba a la puerta. La señorita Trelawney y yo dábamos cuenta de que no había novedad, y aquél se retiraba. El silencio y la oscuridad parecían aumentar por momentos. Oímos que el reloj del corredor daba los cuartos hasta las 2 de la madrugada, y entonces tuve una sensación extraña, que según pude notar, compartía la señorita Trelawney. El nuevo detective acababa de asomarse, y ambos permanecimos solos durante otro cuarto de hora. Empezó a latir mi corazón, y no a impulsos del miedo personal. Me parecía como si hubiese entrado en la estancia algún desconocido, o que una poderosa inteligencia estuviese a mi lado. Algo me rozó la pierna. Me apresuré a bajar rápidamente la mano y toqué el suave pelaje de Silvio. Y éste, dando un bufido, se volvió y me arañó. Sentí unas gotas de sangre en el dorso de la mano. Me levanté con suavidad y me acerqué a la cama. La señorita Trelawney se puso en pie y miró a su espalda, como si viese algo cerca de ella. En sus ojos se reflejaba el espanto, y jadeaba al respirar como si le faltase el aire.
No pareció sentir mi contacto, y movió las manos hacia adelante como si quisiera rechazar algo. No había un instante que perder. Cogí a la joven en mis brazos, me dirigí a la puerta y salí al corredor gritando «¡Socorro! ¡Socorro!». Un momento después, los dos detectives, la señora Grant y la enfermera, acudieron a mis gritos, seguidos por varios miembros de la servidumbre. Cuando la señora Grant estuvo cerca, le confié la protección de la señorita Trelawney y volví al dormitorio, donde encendí las luces. El sargento Doe y la enfermera me siguieron. Llegamos a tiempo. Al pie del arca, donde ya lo habíamos encontrado 2 noches seguidas, yacía el señor Trelawney con el brazo izquierdo desnudo, a excepción de las vendas que lo cubrían. A su lado vimos un cuchillo egipcio en forma de hoja que había estado en el estante de la vitrina rota. Su punta se clavaba en el suelo de madera, en el mismo lugar de donde se quitó la alfombra manchada de sangre. Pero no había ninguna otra señal alarmante. Los policías y yo registramos cuidadosamente la habitación, a la vez que la enfermera y 2 criados levantaban al herido para tenderlo de nuevo en la cama. Fueron en vano nuestros esfuerzos, pues no pudimos encontrar ninguna huella. En breve, volvió a la alcoba la señorita Trelawney, pálida, pero dueña de sí misma, y al llegar a mi lado dijo en voz baja: «Sentí que me desmayaba. Ignoro la causa, pero tuve miedo». Y cuando apoyé la mano en la cama para observar cuidadosamente al paciente, ella exclamó: «¿Está usted herido? Tiene la mano llena de sangre y también ha manchado las sábanas». En mi excitación, había olvidado el arañazo de Silvio, y solo me di cuenta de ello al oír las palabras de la joven. Antes de que yo pudiese contestar, ella tomó mi mano y observó: «Es la misma herida de papá. Venga usted a mi habitación, enseguida. Allí está Silvio en su cesto». La seguimos y pudimos encontrar efectivamente a Silvio aún despierto. Se ocupaba en lamerse las patas, y el detective dijo: «Aquí está, sin duda. ¿Pero por qué se lame las patas?». Margarita, es decir, la señorita Trelawney, dio un gemido al inclinarse para tomar una pata del animal, y este ofendido bufó. En aquel instante la señora Grant penetró en la estancia, y al ver que contemplábamos al gato, exclamó: «La enfermera acaba de decirme que Silvio estuvo dormido sobre la cama de la señorita Kennedy desde que ustedes fueron a tomar la guardia hasta hace muy pocos instantes. El gato llegó allí inmediatamente después de la salida de la señorita Trelawney». La enfermera dice que la señorita Kennedy profiere quejas y murmullos, como si tuviese una pesadilla. Creo que deberíamos llamar al doctor Winchester. «Hágalo enseguida, por favor», replicó la señorita Trelawney. Margarita, con el ceño fruncido, miró unos momentos a su padre. Luego, volviéndose a mí, decidida, exclamó: «¿No cree usted que deberíamos tener un asesoramiento médico acerca de la enfermedad de papá? Desde luego tengo la mayor confianza en el doctor Winchester, pero es muy joven. Dios mío, no sé qué hacer, porque todo esto es horrible». En ese momento se echó a llorar, y yo me esforcé en consolarla. Al poco rato llegó el doctor Winchester, y en el acto se ocupó del enfermo, pero al ver que su estado no presentaba novedad alguna, se dirigió a la estancia de la señorita Kennedy. Tras examinarla, apareció en su rostro una mirada esperanzada. Tomó una toalla, humedeció una punta, y luego empezó a golpearle en la cara. Se coloreó su piel, y la joven se estremeció ligeramente. Después, el doctor llamó a la otra enfermera y le dijo: «Ya está casi bien. Despertará a lo sumo dentro de pocas horas. Quizá al principio se sienta turbada e incapaz de fijar la atención en cosa alguna, y tal vez se mostrará histérica. Pero usted ya sabe qué debe hacer en tales casos». El doctor volvió a la estancia del señor Trelawney, acompañado por nosotros, y en cuanto entramos, la señora Grant y la enfermera se alejaron. Una vez la puerta estuvo cerrada, el doctor me pidió detalles. Yo le di un relato exacto y detallado, y él me hizo varias preguntas para aclarar los puntos que no le parecían bastante claros.
Cuando terminó la conversación, se volvió a mí diciéndome: «Observo que usted tiene una herida. Déjeme que la vea». «No es nada», contesté. «Sin embargo, es preciso cuidarlo. Un arañazo puede ser a veces peligroso. Vale más tomar precauciones». Me resigné, y él entonces procedió a una ligera cura, no sin antes examinar los arañazos con una lupa. Hecho esto, los comparó con los que había en el papel secante, debidos a las garras de Silvio. Inmediatamente se volvió a guardar el papel diciendo: «Es una lástima que Silvio goce de tanta libertad de movimientos». Transcurrió la mañana, y a las pocas horas, la señorita Kennedy estaba tan repuesta que pudo sentarse y hablar con la mayor coherencia. Pero todavía tenía las ideas algo confusas y no pudo recordar nada de lo ocurrido la noche anterior, después de que se hubo sentado junto a la cama del enfermo. La señorita Trelawney me manifestó su intención de llamar al señor Marvin, el procurador de su padre, con objeto de que le refiriese las instrucciones de éste. Al asegurarle que, a mi juicio, aquella resolución me parecía acertada, la joven escribió una carta al procurador informándole de lo que ocurría y rogándole que acudiese a visitarla, llevando consigo todos los documentos que pudiesen arrojar alguna luz sobre el particular. Envió la carta junto con un automóvil para traer al procurador, y seguidamente nos quedamos esperando la llegada de éste. A pesar de que el señor Marvin tardó menos de una hora en presentarse, el tiempo nos pareció extraordinariamente largo. El señor Marvin se puso al corriente, ante todo, de la enfermedad del señor Trelawney, y volviéndose a su joven anfitriona le dijo: «En cuanto esté usted dispuesta, le daré algunos detalles acerca de los deseos de su padre». «Cuando usted quiera», contestó la joven. «No estamos solos», replicó el procurador. «Con toda intención he rogado al señor Ross que asistiera a esta entrevista», contestó la señorita Trelawney. «Como ya está enterado de todo lo que le he dicho, deseo que conozca algo más». «Pero, mi querida señorita, los deseos de su padre, la confianza entre un padre y una hija». «Esto último no tiene ninguna aplicación en el caso presente», dijo la joven. «Mi padre nunca me comunicó cosa alguna de sus asuntos. Y ahora, en tan tristes circunstancias, tan solo puedo enterarme de sus deseos por medio de un caballero que me es desconocido, y cuya existencia ignoraba antes de leer la carta que me dejó. El señor Ross es un amigo reciente, pero sin embargo goza de toda mi confianza, y quiero que asista a esta conversación». La joven hizo una pausa y luego continuó: «Le ruego que no me juzgue descortés por cuanto acabo de decir. Le agradezco mucho su bondad, por su pronta llegada, y desde luego puedo asegurarle que confío por completo en sus consejos y en su buen juicio». «No debe usted excusarse, señorita. Y en vista de lo que me ha dicho, por mi parte no hay inconveniente en que este caballero presencie nuestra reunión. A juzgar por lo que me ha contado de la enfermedad del señor Trelawney, creo que ha llegado el momento de exponerle sus instrucciones. En primer lugar, puedo decirle que su padre quiere ser obedecido en absoluto en todo cuanto consigna en su carta. Mientras viva permanecerá en su propio dormitorio, y en ninguna circunstancia, ni por causa alguna, se habrá de tocar ninguno de los objetos que existen en ella. Incluso tengo en mi poder un inventario de esos objetos que, como digo, no deben ser cambiados de lugar». «¿Podemos ver esta lista?», preguntó la señorita Trelawney. «No, señorita, a no ser que me vea obligado a actuar en concepto de procurador de su padre. A pesar de eso, le aseguro que estoy dispuesto a hacer cuanto sea preciso en beneficio de usted». Puedo añadir que su padre en sus actos tenía un propósito definido, que no me confió, y estoy persuadido de que había meditado muy bien todas las instrucciones que dio. Temo que mis palabras hayan podido causarle a usted una impresión desagradable, y lo siento, porque si es así, no era esta mi intención. Pero no me queda otra alternativa. Si quiere usted consultarme cualquier punto, le prometo acudir a todas las horas del día o de la noche en que quiera llamarme». Dicho esto, indicó la dirección de su oficina, de su domicilio particular e incluso de su club, y tras estrechar la mano de la joven y la mía, se despidió cordialmente. En cuanto hubo salido, llamó la señora Grant a la puerta del dormitorio, y apareció luego con tal cara de pesar que la señorita Trelawney le preguntó: «¿Qué pasa, señora Grant? ¿Qué sucede?
¿Alguna nueva contrariedad? Siento decirle, señorita, que todos los criados, menos dos, se han despedido y quieren marcharse hoy mismo. Al parecer, han deliberado entre sí y el mayordomo se ha encargado de comunicarme su decisión. Dice que están dispuestos a no cobrar sus salarios y aún a pagar sus obligaciones legales en vez de avisar con tiempo, pero que de un modo u otro quieren marcharse. ¿Y qué razón dan? Ninguna, señorita. Aseguran que lo sienten mucho, pero que no tienen nada que decir. Pregunté a Juana, la doncella principal que se queda en la casa, y ella me ha dicho en confianza que se les ha metido la estúpida idea de que aquí hay duendes. Aquello era tan cómico que podía haber originado nuestra hilaridad, pero no fue así. La señorita Trelawney se quedó tan apenada y pálida que me inspiró lástima. Y yo, muy apurado, no supe qué contestar. 6. Sospechas. La primera en recobrar la serenidad fue la señorita Trelawney, quien con acento de dignidad dijo: «Muy bien, señor Grant, que se vayan. Págueles hasta hoy y déles también un mes de gratificación. Hasta ahora han sido buenos servidores y la causa de su marcha realmente no es vulgar. No podemos esperar mayor fidelidad de quien está atormentado por el miedo. Los que se queden gozarán en lo venidero de doble sueldo, y en cuanto yo se lo pida, cuide usted de enviarlo aquí». La señora Grant se indignó al oír aquellas generosas disposiciones. «No merecen eso, señorita. No deberían marcharse de esta casa después del trato que se les ha dado. Nunca en mi vida había unos criados mejor tratados, ni a una ama más buena y generosa que usted. Y ahora, cuando los señores están pasando un disgusto terrible, se marchan dejándoles abandonados». La señorita Trelawney la calmó lo mejor que pudo, y el ama de llaves salió para al rato volver a preguntar a su ama si quería tomar nuevos criados, o por lo menos intentarlo. «Creo, señora Grant», contestó Margarita, «que lo ideal sería arreglárnoslas lo mejor posible con los que nos quedan. Mientras mi padre siga enfermo no recibiremos visitas, de modo que solo tendrán que servirnos a 3. Y si los criados que continúan en la casa no son suficientes, emplearemos algunos temporeros. Y tenga en cuenta que todos los criados que usted contrate recibirán el mismo sueldo que los que se queden. Y usted, desde luego, señora Grant, aunque no la considero como criada, también recibirá doble salario». La señora Grant se quedó tan confusa y agradecida que no supo qué contestar. Al poco rato la señorita Trelawney hizo llamar a los criados que seguían fieles a la casa, y yo, creyendo mejor que los recibiese a solas, salí de la estancia. Durante la misma tarde tuve una entrevista mucho más desagradable. El sargento Dow se presentó en el estudio donde yo me hallaba, y después de cerrar cuidadosamente la puerta y mirar a su alrededor para cerciorarse de que estábamos solos, se acercó a mí. «¿Qué ocurre?», pregunté. «Ya veo que quiere hablarme en privado». «En efecto, ¿me permite que sea franco?». «Naturalmente, siempre y cuando ello pueda redundar en beneficio del señor Trelawney o de su hija. Estoy persuadido de que tanto usted como yo tenemos el deseo de hacer cuanto podamos en su ayuda. Como es natural, señor Ross, yo he de cumplir con mi deber y al conocerme ya sabe que lo haré sin vacilar. Mi profesión es la de detective y tengo la obligación de descubrir todos los entresijos de cualquier caso que me encarguen, sin miedo ni predilección por nadie». «Todo eso ya lo sé, señor Dow», contesté. «Por consiguiente puede hablarme con entera franqueza y por mi parte le prometo la mayor discreción». «Muchas gracias, señor. Creo que en efecto nuestra conversación no llegará a oídos de nadie más, sin exceptuar a la señorita Trelawney». Hice un gesto de asentimiento y el sargento añadió: «He estado examinando este caso con una intensidad tal que ha habido momentos en que me sentía casi mareado. Y lo peor es que no he logrado todavía imaginarme una solución, por disparatada que fuese. Ahora bien, tenga usted en cuenta que en cada una de las agresiones cometidas contra el señor Trelawney, nadie ha penetrado en la casa, y al parecer tampoco ha salido nadie de ella. ¿Qué deduce usted de eso?». «Pues que el autor, sea persona o cosa», respondí, «estaba ya en la casa». «Precisamente», replicó el detective dando un suspiro de alivio. «¿Y quién podría ser ese alguien?». Yo dije alguien o algo, objeté. «Vamos a suponer que se trata de alguien, señor Ross. Ese gato, aun cuando podamos considerarlo capaz de arañar o morder,
Nunca podría sacar al pobre caballero de la cama, ni hacer lo posible por quitarle la pulsera que contiene la llave. Tales cosas podrán aparecer en los libros detectivescos. Allí, los policías lo saben todo antes de que ocurra, y sus teorías concuerdan perfectamente como las piezas de un rompecabezas. Pero en Scotland Yard, donde no todo el mundo es tonto, opinamos que cuando se comete un crimen, o se intenta cometerlo, el autor o los autores son personas y no cosas. Bien, pues suponga que se trate de alguien, dije yo. ¿No le ha llamado la atención, señor, el que tras cada una de las agresiones al señor Trelawney, consumadas o frustradas, hubiera una persona que fuera la primera en acudir y en pedir socorro? Vamos a ver. Según creo, la señorita Trelawney pidió socorro la primera vez. Yo estaba dormido cuando se cometió la segunda agresión, y lo mismo puede decirse de la señorita Kennedy. Cuando desperté, había mucha gente en la habitación, y usted era uno de ellos. Tengo entendido que también entonces, la señorita Trelawney acudió primero que usted. Y en la última ocasión, yo me encontraba en el dormitorio cuando la señorita Trelawney se desmayó. La saqué de la estancia y volví. Por consiguiente, fui el primero en entrar después de cometido el hecho, y creo que usted me seguía de cerca. La señorita Trelawney estaba presente, o fue la primera en acudir al dormitorio en las 3 ocasiones, dijo el sargento, después de breve reflexión. Y únicamente en el primero y en el segundo caso recibió algún daño el señor Trelawney. Aquella teoría tenía un valor que yo, como abogado, no podía ignorar. ¿Quiere usted decir, repliqué, que en las únicas ocasiones en que realmente se hizo algún daño al señor Trelawney, su hija fue la primera en descubrirlo, y esto le hace suponer que ella es la autora, o que por lo menos está relacionada de algún modo, no solo con su descubrimiento, sino también con la agresión? No me he atrevido a expresarme con tanta claridad, pero no hay duda de que mis suposiciones habrían de conducirnos a eso. El sargento y yo nos quedamos callados, y en mi mente empezó a asomar el miedo. No porque dudase de la señorita Trelawney, ni de ninguno de sus actos, sino de que éstos pudieran ser malinterpretados. Era evidente que había algún misterio en la casa, y si no se hallaba la solución, las dudas recaerían sobre alguien. En tales casos, la mayoría de la gente suele seguir la línea que ofrece menos resistencia. Y si pudiera probarse que de la muerte del señor Trelawney resultaría algún beneficio personal para alguien, sería ya difícil demostrar la inocencia de esa persona. Por consiguiente, resolví ayudar en lo que pudiese a la señorita Trelawney, oyendo sus explicaciones y esforzándome en comprenderlas. Y cuando llegase el momento de discutir las distintas teorías formadas, yo haría uso de todas mis armas para defenderla. Me consta que usted cumpla con su deber, dije, y que no le contendrá ningún temor. ¿Qué camino piensa seguir? Lo ignoro todavía, contestó el sargento. Tenga usted en cuenta que hasta ahora ni siquiera tengo una sospecha definida. Si esa delicada señorita ha intervenido en este asunto, yo lo consideraría loco. Pero sin embargo, he de seguir y tener en cuenta mis conclusiones. Sé muy bien que muchas veces se ha demostrado la culpabilidad de algunas personas en cuya inocencia todo el mundo creía. Ni por todo el oro del mundo sería yo capaz de hacer el menor daño a esa señorita. Por tanto, puede usted tener la certeza de que no pronunciaré una sola palabra capaz de inclinar a alguien a acusarla. Por esto le hablo a usted con toda reserva del asunto y de hombre a hombre. Por su carrera tiene usted habilidad en hallar y en confirmar las pruebas. La mía consiste en averiguar los hechos. Conoce usted a la señorita Trelawney mucho mejor que yo. Y a pesar de que hago guardia en torno a la habitación del enfermo y circulo a mi antojo por la casa, no tengo tantas oportunidades como usted para conocer a esa señorita, y cuantos detalles se relacionen con su persona o con cualquier otra cosa que pudiese darme una buena pista para descubrir todos sus actos. Si yo tratase de adquirir esos datos directamente de ella, suscitaría sus sospechas, y en el caso de que fuese culpable, perdería la posibilidad de obtener la prueba decisiva, pues no le costaría mucho encontrar un medio de impedir el descubrimiento.
Pero si es inocente, como deseo y creo, haría muy mal acusándola. He reflexionado mucho acerca del asunto antes de hablar con usted, y puedo añadir que ya me arrepiento de haberme tomado esa libertad. De ningún modo, Doe, contesté cordialmente al darme cuenta del valor y la honradez de aquel hombre, que sin embargo tenía toda clase de miramientos hacia una persona como la señorita Trelawney. Me alegro de que me haya usted hablado con toda franqueza. Los dos necesitamos averiguar la verdad, y este caso es tan raro que, en definitiva, quizás solo consigamos descubrir la dirección en que se halle escondida dicha verdad. En aquel momento, se abrió la puerta y entró en la estancia la señorita Trelawney. Al vernos, se apresuró a decir: «Oh, dispensen. Ignoraba que estuviesen aquí». «No se retire», rogué. «El sargento Doe y yo nos hemos limitado a pasar revista a los hechos». Mientras ella titubeaba, apareció la señora Grant diciendo: «Acaba de llegar el doctor Winchester, señorita, y pregunta por usted». Yo obedecí a la mirada de la joven y juntos salimos de la habitación. Una vez el doctor hubo examinado al paciente, nos dijo que al parecer no se había producido ningún cambio. Añadió que a pesar de todo le gustaría, si fuera posible, permanecer aquella noche en la casa. La señorita Trelawney se alegró y en el acto hizo llamar a la señora Grant para ordenarle que hiciese preparar una habitación para el doctor. Más tarde, cuando éste y yo nos encontramos solos, me dijo: «He dispuesto lo necesario para pasar aquí la noche, por la sencilla razón de que quiero charlar un rato con usted. Desde luego, con la mayor reserva, y me parece que la mejor manera de no despertar sospechas sería ir a fumar un cigarro, por la noche, mientras la señorita Trelawney esté de guardia junto a su padre». Transcurrió el día sin incidente alguno. La señorita Trelawney durmió por la tarde y después de cenar, fue a relevar a la enfermera. La señora Grant marchó con ella y el sargento seguía de guardia en el corredor. El doctor Winchester y yo fuimos a tomar el café a la biblioteca y al encender los cigarros empezó a decir: «Ahora que estamos solos, quiero hablar con usted confidencialmente. Este caso es más que suficiente para poner a prueba nuestras facultades mentales. Cuanto más pienso en ello, mayor es mi temor de volverme loco. Y las dos líneas que se cruzan en mi mente y que se refuerzan por momentos parecen empujarme con gran fuerza en direcciones opuestas». «¿Cuáles son esas dos líneas?». El doctor me miró un momento antes de contestar. «Pues va usted a saberlo. Son los hechos y la fantasía. En la primera, todo el asunto: ataques, tentativas de robo y asesinato, estupefacientes, catalepsia organizada, que indica o bien el hipnotismo criminal y la sugestión mental, o una forma más sencilla de envenenamiento aún no clasificada en nuestra lexicología. Y en la otra línea hay una influencia que no está registrada en ninguno de los libros que conozco, aunque sí tal vez en las páginas de una tragedia». Nunca creí tan verdaderas las palabras de Hamlet. Hay en el cielo y en la tierra muchas más cosas de las que sueña vuestra filosofía. Por ejemplo, examinemos los hechos. Aquí tenemos a un hombre en su casa, entre los individuos de su familia y su servidumbre. De esta última forman parte numerosos criados de distintos temperamentos, lo cual excluye la posibilidad de que se haya podido organizar únicamente una agresión en las habitaciones de los sirvientes. Ese hombre es rico, instruido, inteligente, de voluntad de hierro y propósito decidido. Su hija, su única hija, según tengo entendido, es una joven encantadora y lúcida que duerme en la habitación adyacente a la de su padre. Al parecer, no hay ninguna razón que haga temer un ataque o una agresión de ninguna clase, y tampoco hay ninguna oportunidad razonable para que lo pueda llevar a cabo un individuo que no pertenezca a la casa. Sin embargo, se produce el ataque, brutal y cruel y en plena noche. Se descubre rápidamente, con una celeridad que en los casos criminales no siempre resulta accidental, sino precipitada. El autor o autores de la agresión son manifiestamente estorbados antes de que lleven a cabo su trabajo, cualquiera que éste pueda ser. Sin embargo, no hay ninguna señal de que hayan huido.
Ninguna huella, ni el menor desorden en parte alguna. No se encuentran ni puertas ni ventanas abiertas, no se oye ningún ruido. En una palabra, no hay nada que pueda demostrar quién ha cometido el delito y ni siquiera que éste haya tenido lugar a excepción de la víctima y del estado en que se halla. A la noche siguiente hay otra agresión, a pesar de que la casa está llena de personas en vela, con el dormitorio vigilado por un detective, una enfermera, un amigo de la hija de la casa y por esta última. La enfermera queda sumida en un estado cataléptico y el amigo, aunque protegido por una mascarilla, se duerme profundamente. E incluso el detective se ve influenciado por una fase tal de sopor que dispara su revólver en la habitación del enfermo y ni siquiera puede decir contra qué apuntó. La mascarilla de usted es la única cosa que parece relacionarse con el aspecto real del asunto. El hecho de que usted no perdiese la cabeza, como les ocurrió a los demás, y la circunstancia de que el efecto experimentado por cada uno estuviese en proporción con la cantidad de tiempo que permaneció en la estancia, indica la posibilidad de que el medio soporífero no fuera hipnótico, sino de otra naturaleza ignorada. Pero aquí se presenta un hecho contradictorio. La señorita Trelawney, que estuvo en la habitación durante más tiempo que ustedes, porque entró y salió continuamente, y además cumplió su cometido en la guardia del paciente, no pareció quedar afectada. Eso demuestra que la influencia, cualquiera que sea, no afecta a todos de un modo general, a no ser que ella estuviese de un modo u otro protegida. Si resultase que alguna extraña exhalación de uno de esos objetos egipcios fuera la autora de lo ocurrido, entonces toparíamos ante el hecho de que el señor Trelawney, que ha permanecido más que nadie en la estancia, e incluso puede decirse que pasó la mitad de su vida en ella, es el que está más afectado por esa influencia. Pero ¿cuál será la causa que puede producir tan distintos y contradictorios efectos? Lo cierto es que, cuanto más pienso en este problema, más maravillado estoy. Y aun en el caso de que el ataque físico sufrido por el señor Trelawney hubiese sido realizado por algún habitante de la casa, aunque no se halle en la esfera de los sospechosos, la extrañeza de este estupefaciente continuaría siendo un misterio. No es tan fácil como parece sumir a alguien en la catalepsia, y puedo asegurar que la ciencia no conoce ningún medio de lograrlo a voluntad. Lo más curioso del asunto es la señorita Trelawney, quien al parecer no está sujeta a ninguna de esas influencias, pues lo único que sufrió fue un leve desmayo. Es muy extraño. Yo le escuché desalentado, porque si bien sus palabras no manifestaron ninguna desconfianza, los argumentos que expuso eran perturbadores. Y pese a no manifestar tan claramente sus sospechas como el detective, pareció querer indicar a la señorita Trelawney como una persona distinta de las demás. Y cuando hay un misterio, el estar separado de los otros equivale a ser objeto de las sospechas de un modo más o menos inmediato. Me pareció preferible no contestar, porque en tales casos el silencio es oro. El doctor Winchester, por su parte, no pareció esperar ninguna respuesta, cosa que me complació. Hizo una pausa, con la barbilla apoyada en la mano y los ojos fijos en un punto vago, mientras fruncía las cejas. Apenas sostenía el cigarro entre sus dedos, cual si lo hubiese olvidado. Y con voz monótona, como si continuara sin haber interrumpido su argumento, añadió: El otro aspecto del dilema es algo distinto por completo, y si alguna vez nos decantamos por él, será preciso no acordarnos más de todo cuanto tenga una forma científica, o sea hijo de la experiencia. Confieso que me fascina, y a veces llego a preguntarme si la influencia o emanación que, al parecer, existe en el cuarto del enfermo me afectará también a mí como a los demás, como por ejemplo al detective. Puede tratarse de alguna sustancia química